Estamos ahí en Mateo 24 estudiándolo por secciones. Y recuerde usted que toda esta serie lleva por título que el sermón más grande que Cristo predicó sobre acontecimientos futuros. Es un sermón extenso porque abarca los capítulos 24 y 25 de Mateo. Este sermón el Señor lo dio ya en los últimos días antes de ser crucificado, y Él se fue con sus discípulos saliendo de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos. Ahí en el Monte de los Olivos estuvo con ellos, teniendo como fondo, mirando la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y en ese lado que ellos estaban mirando, hacia el lado, ellos estaban en el oriente, en el este, estaban en ese lado de Jerusalén, en el Monte de los Olivos mirando, y ese lado era el lado del templo, desde el cual, según la historia, todo ese lado estaba con planchas de oro. Todo el templo de Jerusalén tenía planchas de oro. Me hace recordar, según lo que dice la historia, el famoso templo allá en Cusco. ¿Recuerdan ustedes? Que estaba con láminas de oro por dentro, por fuera, en el piso. Dice que para la fiesta del Inti Raymi, en aquel entonces, bueno, ponían las planchas de oro en el piso, dice, y toda la ciudad brillaba por el sol y el oro. Así que Jesucristo estaba mirando ese templo con planchas de oro brillando, y Él, una de las cosas que dice en Mateo 24 a los discípulos, le dice: todo lo que ustedes ven, ciertamente les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido, le dice. Y eso le causó asombro a los discípulos. Y frente a la afirmación de Jesucristo, ellos le van a preguntar a Cristo y le van a decir: bueno, Señor, pero dinos, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Y ahí es donde Cristo va a comenzar a darles a ellos algunas señales de lo que va a ocurrir previamente a lo que sería la destrucción del templo de Jerusalén y el periodo que nosotros conocemos en la Biblia como el periodo de la tribulación. Según la Biblia, se viene un periodo después que la iglesia sea sacada de la tierra, un periodo de 7 años. Eso se encuentra claramente indicado en el libro de Daniel capítulo 9, donde se habla de la famosa profecía de las 70 semanas. Cada semana, como su mismo nombre le dice, semana 7, dura 7 años. Si usted lee y estudia la profecía de Daniel capítulo 9, usted va automáticamente a darse cuenta de que se han cumplido 69 semanas y solamente falta una semana para que se cumpla. Y esa semana, que son 7 años, es lo que se viene después que la iglesia de Cristo sea sacada de la tierra, después que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, todos los juicios que vemos en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, o podríamos decir, todos los eventos que hay en Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante, van a ocurrir aquí en la tierra, en el universo, después que la iglesia sea sacada de la tierra. Hermanos, la señal para que comience a ocurrir todos los juicios del Apocalipsis, escuche bien por favor, la señal para que comience a ocurrir los juicios del Apocalipsis es el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, entienda bien por favor. Recuerde usted que el domingo pasado estábamos mencionando de que Cristo dice, 2 veces en Mateo 24 dice, nadie os engañe, nadie os engañe. Y Pablo también en Tesalonicense dice lo mismo, nadie les engañe, dice. Hermano, a veces hay gente experta en engañar, en mentir, usando la Biblia para sus propósitos. Si usted estudia el Apocalipsis, va a ver que en una parte se dice que cuando Dios mande sus plagas, en un solo juicio de Dios, escuche bien, dice que la tercera parte de la humanidad va a morir. Ahora, ¿cuántos miles de millones somos? ¿5.000, 6.000 millones de seres humanos? O sea, digamos que de un solo golpe mueren 2.000 millones de personas cuando el Señor mande sus juicios. Así que, hermano, todavía lo que estamos viendo ahora no es nada. Lo que se viene es mucho peor todavía. Y como decíamos, inclusive, hablándolo en términos que podamos entender en el siglo XX, es la tercera guerra mundial. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Luego, la tercera señal que hemos visto en el versículo 7 y el versículo 8 es pestes y hambres. Una consecuencia natural de las guerras son las pestes y son la hambruna, el hambre.
Estuvimos nosotros comparando toda esta sección que hemos estudiado hasta ahora con lo que el Señor hace en Apocalipsis capítulo número 6. Ahora, usted dirá, ¿por qué con Apocalipsis capítulo 6, pastor? Porque en el capítulo 6 el Padre Celestial le ha dado al Hijo el rollo del testamento universal, dice el libro le da. Y el Cordero es el único digno de recibir ese rollo que tiene 7 sellos, que es un testamento, porque yo le decía, era la costumbre de la época ponerle 7 sellos a documentos oficiales, y sobre todo cuando se trataba de documentos como testamentos que tenían que ser guardados durante mucho tiempo. Se enrollaba, se le ponía 7 sellos, se le metía en una ánfora de barro, de cerámica, se le sellaba la ánfora y se guardaba en un lugar. Bueno, en aquellos tiempos esa era su forma de archivar de ellos. Y ahora Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, Él recibe de manos del Padre ese testamento que tiene 7 sellos. Y Él comienza a abrir, primer sello, segundo sello, y así va. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 que cada vez que Él abre un sello, sale juicios sobre la tierra. Y eso es lo que estuvimos haciendo en el domingo anterior. Estuvimos comparando estos sellos de Apocalipsis capítulo 6 con estas 3 primeras señales. El paralelo es increíble, queridos hermanos. ¿Por qué es increíble el paralelo, la similitud? Porque son los mismos juicios, solamente relatados de otra manera por el Señor Jesucristo, nada más. Ahora nos toca continuar esta mañana con la 4ª señal o el 4º dolor de parto de la tribulación. Número 4, en el versículo 9 vamos a encontrar persecución y mártires. Dice así el versículo 9, por favor, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como nunca antes en la historia, los creyentes en Cristo Jesús serán maltratados y perseguidos hasta la muerte. Porque ya hemos dicho, muchas de estas cosas se han ido dando a través de la historia de la iglesia, en este caso persecución, pero cuando venga aquellos días de tribulación, será mucho peor, mucho más grande la persecución contra el pueblo de Dios. Ahora, como ya hemos dicho, la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia no se encontrará esos días en la tierra, la iglesia no está. Entonces, ¿quiénes son estas personas que serán perseguidas? Bueno, serán creyentes, serán hombres y mujeres que han llegado a la salvación en Cristo Jesús, que han obtenido la salvación por la gracia de Dios durante los días de la tribulación. De ellos vamos a hablar un poquito más en el siguiente punto, así que lo vamos pasando un poquito así, saltando este asunto. Pero lo que le voy diciendo es que en aquellos días, los hombres y mujeres que deciden seguir a Cristo y que confiesan públicamente su fe en Cristo, sencillamente recibirán persecución de parte de sus enemigos. No tendrán ningún lugar para esconderse. Ahora, ¿por qué no tendrán ningún lugar para esconderse? Por una razón. Primero, porque van a decir que son creyentes. Y segundo, a causa de la marca de la bestia. Ok, tenga cuidado también, por favor, yo quiero ahí corregir un asunto que anda corriendo entre cristianos, entre pastores, las esposas de los pastores, todo el mundo andan comentando cosas que yo no sé de dónde los sacan, ¿no? Porque la gente, para tener una imaginación, hermanos, tiene una imaginación muy fértil. Pero el problema es que la imaginación es tan fértil, pero no acuden a la Biblia. Entonces, uno de los argumentos que se está usando para decir que no hay que vacunarse cuando venga este asunto contra el COVID, uno de los argumentos dice, esa vacuna es la marca de la bestia, del anticristo. Ustedes lo habrán escuchado decir, así dice. Dice, cuando le inyecten, van a poner un chip, dice, para que todos seamos controlados. Primero le digo, la tecnología que actualmente existe en el planeta Tierra no ha llegado todavía al punto de tener lo que se llama una nanotecnología tan chiquitita, más chiquitita que un punto del agua, donde pueden inyectarnos en una inyección así con líquido, meternos un chip de esa naturaleza. Aún no se llega. Eso es lo primero. Lo segundo, la Biblia dice que la marca de la bestia no es un chip. La Biblia dice que la marca de la bestia es un número que se va a poner o bien en la frente o bien en la
mano de la persona. Entonces, si somos bíblicos totalmente y nos dejamos guiar por el escrito está, tenemos que entender, la marca de la bestia es un número que se va a colocar, la persona que deciden seguir al anticristo voluntariamente van a aceptar el número en su frente o en la mano. No tiene nada que ver con una inyección, no tiene nada que ver con un chip. Así que si usted usa ese argumento para decir, no me voy a vacunar, entonces piénselo bien, descarte ese argumento, ¿correcto? Bueno, entonces yo les estaba diciendo a ustedes que en aquellos días los creyentes serán perseguidos porque deciden seguir a Cristo, no tienen la marca de la bestia y serán muertos por causa de su fe. Ahora, trasladémonos como estábamos haciendo el domingo anterior a Apocalipsis, pero deje ahí su mano, como le dije en Mateo 24, porque vamos a regresar. Así que regrese, ponga un lápiz, un lapicero, Mateo 24, por favor, porque ahí vamos a regresar, ¿ya? Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo número 6, ¿ya? Muy bien. Esos son mis vecinos que siempre vienen los domingos a ayudarme en el culto. Siempre, todos los domingos vienen ahí mis vecinos con su música y están ellos ahí dándole, ¿no? Dice, Pastor Hidalgo, no te olvides que eres peruano. Soy peruano, sí le digo, ¿no? Bueno, así es. Entonces, en Apocalipsis capítulo número 6, encontramos el quinto sello que el Señor Jesucristo abre. Y esta es una visión. Es una visión de lo que le va a ocurrir a los creyentes en Cristo Jesús durante los días de la tribulación, de la persecución. Dice el versículo número 9, 6, 9 al 11 dice, cuando abrí el quinto sello, y lógicamente el que abre el quinto sello es el Cordero, Jesucristo, dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar, y ahí permítame decirle algo, en la Biblia solamente hay dos tipos de altares, en el templo de Dios, en el Apocalipsis solo hay dos altares, el altar de los sacrificios, que es este que estamos leyendo, donde las personas, bueno, los animales serán sacrificados, en este caso son personas que mueren por causa de Cristo, sacrificio, y el otro es el altar del incienso, que es un altar donde se echaba incienso para las oraciones. Ese altar del incienso va a aparecer más adelante en Apocalipsis, pero aquí es el altar de los sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que ve debajo del altar? Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, o sea, ahí están muertos todos los creyentes durante la tribulación, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. El ser fieles a Jesucristo en aquellos días de la tribulación traerá como castigo el ser decapitados. Así dice la Biblia. Si usted gusta, acompañe en un momento rápidamente en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo número 4. Aquí en el capítulo 20, si vamos en el orden cronológico del Apocalipsis, ya ha terminado la tribulación. Si usted se fija, por favor, mire usted el capítulo 19, usted va a ver que en el capítulo 19 del Apocalipsis se ha producido la segunda venida de Cristo, Jesucristo ha venido a la tierra. Capítulo 20 comienza el reino de Cristo en la tierra, un reino que durará inicialmente 1000 años. Y entre otros acontecimientos, al inicio de ese reino, observe por favor conmigo el versículo número 4. Capítulo 20, versículo número 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ojo con lo que viene. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se produce, al inicio del reino del Señor, se produce la resurrección de los creyentes que durante el periodo de tribulación dieron sus vidas por causa del Señor. ¿Cómo murieron? Dice aquí el versículo número 4 que acabamos de leer, que fueron decapitados. Ellos ahora resucitan para entrar al reino con el Padre. Ojo, este versículo número 4 dice claramente que estos creyentes que fueron fieles al Señor, dice, no adoraron a la bestia, no adoraron la imagen de la bestia y
que no recibieron la marca de la bestia ni en sus frentes ni en sus manos. ¿Ok? Entonces no está hablando de ninguna inyección, ¿verdad? No está hablando de ninguna vacuna, por si acaso, ¿ya? Así que, hermanos, durante los días de la tribulación, los creyentes van a tener que estar dispuestos a dar su vida por causa de Cristo Jesús todavía. En el desarrollo de la historia del Apocalipsis, más tarde, Juan los vuelve a ver a los creyentes que vimos hace un momento en el capítulo 6 del Apocalipsis, los vuelve a ver a ellos ya en una actitud de triunfo, porque han salido de la tribulación. Observe por favor lo que dice en el capítulo 7, por favor, capítulo 7 del Apocalipsis. Ojo, sería provechoso, ya que estamos en el capítulo 7 del Apocalipsis, que usted pueda darse cuenta en nuestras Biblias. El capítulo 7 del Apocalipsis está dividido en dos secciones, ¿verdad? La primera sección se titula Los 144,000 sellados, así se titula, los 144,000 sellados. Ok, ¿quiénes son estos 144,000 sellados? Por si acaso no son los testigos de Jehová, ¿ya? Porque esa es una de las cosas que llegan diciendo los testigos de Jehová a las casas, ¿no? Dicen, ¿usted sabía que puede ser parte de los 144,000 sellados? Y esa es una gran mentira, no son los testigos de Jehová, ¿ok? Bueno, en un ratito vamos a hablar de ellos, pero yo solo quería mencionar, ¿ya? Vamos a hablar de ellos. Pero aquí en el capítulo 7, observe usted que luego a partir del versículo 9, dice, la multitud vestida de ropas blancas. Juan tiene una visión, está en el cielo Juan, y entre otras cosas, aquí en el capítulo 7, Juan ve el trono de Dios, ve que se han sellado 144,000 personas, y luego Juan ve que ante el trono de Dios hay una inmensa multitud de seres humanos. Nos va a decir que todos estos seres humanos son personas de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, dice. O sea, son de todo el planeta Tierra, personas que vienen de todo el planeta Tierra. Pero la pregunta es, ¿quiénes son? ¿La iglesia? No, señor, no son la iglesia. ¿Quiénes son? Para eso leamos los versículos 9 y 10, por favor. Versículo 9 y 10 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Yo le dije, versículo 14, de ahí saltemos al 14, 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, esa gran multitud de seres humanos, hombres y mujeres, que según se narra a partir del capítulo 7 de Apocalipsis, a partir del versículo 9 en adelante, que están con palmas en las manos en señal de triunfo, porque tienen palmas en las manos en señal de triunfo, hermanos. Estos hombres y mujeres, miles, millones de ellos, son personas que han llegado a obtener la salvación en Cristo Jesús durante los días de la tribulación. Y lógicamente han muerto por su fe, porque tienen que sufrir por su fe, y están ante la presencia del Cordero. Y ahí está lo que dice el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ok, esto es lo que va a ocurrir en tiempo futuro. Permítame trasladar esta parte de la reflexión de persecución al hoy en día. Hermanos míos, siempre en toda época, todo hombre y mujer que decide vivir de acuerdo a los preceptos del reino de Dios va a sufrir persecución. Siempre. Si usted hoy en día trata de ir en contra de la corriente del sistema mundo que nos rodea, usted va a sufrir persecución. Cuando un hombre y mujer quiere vivir de acuerdo a los valores de la palabra de Dios, va a ser señalado, va a ser rechazado, va a ser marginado, va a ser criticado, hermanos míos, y aún todavía va a ser perseguido, según lo que la palabra de Dios enseña. Así que siempre ha habido persecución y habrá persecución contra todo hombre y contra toda mujer que decide vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:12,
en 2 Timoteo 3:12, si gusta, escuche nada más la lectura, anote la cita. 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice lo último? Padecerán persecución. O sea, si usted decide vivir una vida de sumisión a Dios, si usted decide vivir una vida de obediencia a Dios, si usted decide llevar a cabo, a práctica la palabra de Dios, usted hoy, en el año 2020, ya lo que queda es el 2020, en el año 2021 que se nos viene, usted y yo, si decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a sufrir persecución. Hermanos, siempre es una señal de todo, en toda época, que cuando un hombre y una mujer quiere vivir de acuerdo a los valores de Dios, va a sufrir persecución. El otro día yo compartí en el grupo de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia, si usted no está ahí avíseme por favor, un libro que casi no se encuentra, es un poco difícil encontrarlo. Este libro yo lo leí hace mucho tiempo atrás, es un libro que se titula Torturado por Cristo. El apellido del autor es un poquito difícil de pronunciar, él se llama Richard Wurmbrand. Bueno, Richard nomás le vamos a decir, más difícil el apellido. Este varón, en los años 40 y tantos, ya entrando a los 50, ya en plenos 50, perdón, los años 50, en la época en que el comunismo estaba controlando aquella parte de Europa, ustedes recuerden que el comunismo controló países con una mano férrea, dura, que perseguía a toda persona que pensaba diferente a ellos. Esa es la intolerancia, pues, ¿no? Entonces, este varón cristiano, estaban en una reunión donde el Partido Comunista de su país estaba tomando el control de todas las iglesias. Estaban ahí reunidos todos. Él estaba ahí con su esposa. Y el líder comunista, nombrado por Stalin, estaba hablándole a todos los pastores y le decía sencillamente, a partir de ahora nosotros vamos a tomar el control de las iglesias. Stalin va a controlar las iglesias. Y la gente comenzó a aplaudir. Los pastores comenzaron a aplaudir. ¡Ah, qué bueno! Decían, el hermano, yo sé que Stalin va a controlar la iglesia y todo va a ir bien. Y estaba él ahí, ¿no? Y su esposa le dice, Richard, ¿no vas a decir algo? Y él agarra y le dice a su esposa, si yo digo algo, vas a tener a tu esposo muerto. Y su esposa le dijo, prefiero tener un marido muerto a que un marido cobarde y traidor a Cristo, le dijo. Hermano, y cuando él escuchó eso de su esposa, creo que no escuchó la voz de Dios, sino escuchó la voz de la esposa, ¿no? Porque, hermano, escuchar a la esposa también es una bendición, ¿ah? Cuando están bajo la guía de Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, él se armó de valor y pidió la palabra, le dieron la palabra públicamente y él comenzó a hablar de Cristo. Comenzó a hablar de Cristo Jesús, a predicar de Cristo, ser fieles a Cristo. No terminó de hablar todo lo que quería decir, lo metieron a la cárcel durante 14 años, sufriendo por causa de Cristo. Bueno, la historia es larga, pues no, pero hermanos, está probado y comprobado que cuando un hombre o una mujer decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a sufrir persecución, siempre. Si usted recuerda la parábola que Cristo contó del sembrador, pero yo le recomiendo para que usted la lea, porque a veces cada evangelista la cuenta de una manera diferente, algunas cosas, yo le recomiendo que usted la lea en Marcos capítulo 4, ¿correcto? Usted léala luego en Marcos capítulo 4, y usted va a ver ahí que en Marcos capítulo 4 dice que la semilla, cuando cae cierta ahí entre las piedras, no crece, dice, no echa raíces, porque luego viene, entre otras cosas, la mundanalidad, viene la persecución, y esa raíz que estaba creciendo se ahoga y ya no crece y sencillamente muere. Hermano, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre ante la persecución? Y ese es justamente lo que se va a responder en la quinta señal que vamos a ver ahora. Porque el Señor, con este asunto de la persecución, ha preparado el camino para la quinta señal. Versículo número 10 al 13 nos van a presentar la quinta señal que va a ocurrir durante los días de la tribulación.
versículo número 10 al 13. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13 en este caso. Dice así la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo interesante de este versículo número 10 para empezar, hermanos, es que en el texto griego hay un orden diferente. El asunto es que cuando se hace la traducción al idioma español, para que nuestro idioma tenga un poco de sentido, a veces le cambian el orden de las palabras. Entonces, en el texto griego, en el versículo 10, primero va la palabra entonces. Usted puede, mire usted en el versículo 10, la palabra entonces está en tercer lugar, ¿no? Tercera palabra, en el versículo 10. Pero en el texto griego, la palabra entonces está al comienzo del versículo número 10. De esa manera, entonces, está indicando que es el resultado. O sea, lo que dice el versículo 10 es el resultado de lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, podemos ir concluyendo que ante la persecución, muchos, ojo con lo que voy a decir porque ahora lo vamos a probar, muchos falsos creyentes van a desertar de la fe, van a negar la fe, van a negar a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en estos versículos 10, 11, 12 y 13, lo vamos a ir resumiendo así, que hay tres razones por las cuales los falsos creyentes van a abandonar su fe en Cristo Jesús. Porque, hermanos, solamente un falso creyente o una falsa creyente puede abandonar su fe en Cristo Jesús. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, no puede abandonar su fe en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo dice, ¿no? Uno no puede negarse a sí mismo. No, hermano, un verdadero creyente no puede negar la fe en Cristo Jesús. Así que una señal de que alguien no es un hijo, una hija de Dios, del pueblo de Dios, es que niega su fe en Cristo, niega a Jesucristo. Y eso es lo que va a ocurrir acá. Estas personas no son creyentes. Ahora, porque el versículo número 10 nos habla, la primera razón, versículo número 10 es que hay un costo demasiado alto por seguir a Cristo. Dice, recuerda el versículo 10 es consecuencia de lo dicho anteriormente, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué ocurre aquí? Ante la amenaza que los creyentes estamos o estaremos sufriendo o estarán sufriendo en aquellos días de persecución, de maltrato, de muerte, muchos falsos creyentes van a negar a Cristo y van a traicionar a otros creyentes. Los van a delatar. Porque eso es lo que dice el versículo número 10. Dice, se entregarán unos a otros. O sea, se van a traicionar. ¿Ya? Y luego dice, y traicionarán a otros creyentes. Y unos a otros se aborrecerán, se nos dice. Hermano, no debe de asombrarnos que siempre han existido falsos cristianos. Jamás. Jamás van a faltar de haber falsos cristianos. ¿Usted recuerda la parábola que Cristo contó del trigo y la cizaña? Todos la recordamos, ¿verdad? Y recuerda usted que hay una parte en la parábola que le dice, Señor, ya vamos a sacar una vez la cizaña. Y él dice, no la saquen. Tienen que crecer juntos, porque no vaya a ser cosa que al momento de separar el trigo y la cizaña, también el trigo sea muerto, sea dañado. La cizaña representa a falsos creyentes, a falsos hermanos, a falsas hermanas. El trigo representa a creyentes verdaderos. Entonces, por eso le digo, siempre han habido falsos creyentes y siempre habrán falsos cristianos, falsas cristianas. Por ejemplo, en los días de Jesucristo, todos recordamos tristemente a este hombre llamado Judas Iscariote, un falso creyente. Luego tenemos, por ejemplo, en los días de los apóstoles, Pablo habla de falsos hermanos. Yo le doy dos citas, si usted gusta, anótela para que luego verifique dónde dice Pablo eso. Lo dice en 2 de Corintios 11, 26 y en Gálatas capítulo 2, versículo número 4. Ahí Pablo habla de falsos creyentes, falsos hermanos. Hermanos, en nuestro día, hoy en este tiempo, no es la excepción. También existen falsos cristianos hoy en día.
Personas que aparentan ser del pueblo de Dios, pero solamente es pura apariencia nada más. Personalmente, yo sencillamente no confío cuando alguien aparece por ahí que yo no lo conozco y me dice, yo también creo en Dios. Y yo digo, bueno, para mí no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, 2:19 de Santiago, dice que el diablo también cree. ¿Y qué más hace el diablo? No solamente cree, sino que hace, tiembla. Así que el diablo todavía tiene más miedo de Dios que mucha gente, ¿eh? Entonces, por eso le digo, si alguien que yo no conozco, que no sé su vida, no sé nada, me dice, yo creo en Dios, digo, yo no puedo decirle hermano o hermana fácilmente. Porque hermano, no se trata de que alguien cree en Dios nada más. Su vida tiene que decirlo, su vida tiene que demostrarlo. Su vida tiene que ser un testimonio y una evidencia clara, una evidencia contundente de su fe en Cristo Jesús. Y eso tiene que ser así de ley. Yo por eso siempre he dicho y seguiré diciendo. Yo personalmente no solamente busco un creyente en Dios. Yo busco un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios. Porque muy diferente es buscar creyentes. Hermanos, es por eso mi consejo que yo siempre le doy a todas las solteras y a los solteros. Si usted conoce por ahí una persona que le diga, mira, yo también soy creyente, no es suficiente. Busque a un hombre temeroso de Dios, busque a una mujer temerosa de Dios. Porque eso sí va a ser una clara evidencia del cristianismo de esa persona. La razón número 2 que vemos acá, que estas personas van a abandonar su fe que tenían supuestamente en Cristo Jesús, según el versículo número 11, es el engaño que se va a producir por falsos profetas. Versículo número 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, así como al comienzo del discurso, en los versículos número 4 y 5 se ha hablado de falsos cristos, ahora aquí en el versículo número 11, el Señor dice, no solo vendrán falsos cristos, sino también van a venir falsos profetas. Hermanos, y los falsos profetas, lógicamente, van a enseñar doctrinas que parecerán verdaderas y de Dios. Pero serán, como Pablo mismo las dice en Timoteo, serán doctrinas falsas y doctrinas de demonios, dice. Yo quiero mencionar 2 ejemplos. Uno de ellos es la única secta que surgió en el Perú, Maide in Perú. ¿Sabe usted cuál es? La única secta que es a nivel mundial ya, que surgió en el Perú. ¿No saben ustedes cuál es esa secta? Los israelitas del Nuevo Pacto. Todos sabemos, ¿verdad? Este hombre, Ezequiel Ataucusi, fundador de los israelitas del Nuevo Pacto. A las finales él se presentó como el Hijo del Hombre, Jesucristo, y sus seguidores creyeron que cuando él murió, al tercer día resucitaría. Así que cuando él murió, lo pusieron en una urna de vidrio y toda la gente estaba ahí cantando y esperando que resucite al tercer día. Ahora, no me pregunte si resucitó, ¿no? Lógicamente no resucitó. Luego la excusa fue de que él sí había resucitado, pero espiritualmente. Ok, el segundo ejemplo que quiero poner, y perdóneme si agarro carne acá, pero es la verdad, hermanos míos, ¿ya? Pero por eso digo, perdóneme si agarro carne, y si ofendo a alguien, después me lo puede decir. No me ponga mala cara ahora, si no me malogra el espíritu del sermón, ¿ya? Por ejemplo, este señor llamado Benny Hinn, ¿ya? Con sus distorsiones falsas, completamente heréticas de la palabra de Dios. Este hombre, Benny Hinn, hermanos, es un predicador supuestamente evangélico. Es un hombre que escribe muchos libros en nuestro idioma español. Hermano, en YouTube usted encuentra sus sermones en cantidad. Usa la Biblia, y no le sorprenda porque el diablo también usa la Biblia. Pero las enseñanzas de ese hombre son tan distorsionadas, hermanos, que honestamente ese hombre ya está en una herejía completa. Hay un libro, mira, hay un libro escrito por un cristiano que pertenece al mundo pentecostal, que lo ha denunciado a Benny Hinn como hereje. Imagínese usted, ¿eh? ¿Cómo es? Y con pruebas contundentes bíblicamente y en todos los libros que este hombre ha escrito.
Hermanos, este hombre es un hombre que trae falsas enseñanzas. Y tenga cuidado porque los falsos profetas, según lo que Cristo nos enseña en la Biblia, realizan milagros. Pero los milagros solamente son para engañar. Y nunca, nunca, nunca hay que usar los milagros como una medida para saber si alguien está diciendo la verdad. Jamás. Hermano, la enseñanza de una persona es, y la vida de la persona, la enseñanza y la vida, porque van juntas siempre, tiene que ser la mejor evidencia si lo que ese hombre o esa iglesia enseña es la verdad. Lo que dice, no lo que hace en cuanto a milagros. Tercera marca o tercer evento, tercera razón que encontramos por qué los falsos creyentes van a abandonar su fe, es que el pecado será demasiado atractivo. Ese es un problema de toda la época, ¿verdad? El pecado es muy atractivo, el pecado es agradable, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el pecado? A todo ser humano le gusta el pecado. Ok, mire lo que dice el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, en los tiempos finales habrá de una forma global, una forma mundial. Lo más normal se hablará de la maldad. La gente va a apoyar abiertamente lo malo. Y como dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo número 5 de Isaías, Isaías denuncia y dice, va a llegar una época, y ya hemos llegado a esa época, dice, va a llegar una época donde a lo malo le van a decir bueno, y a lo bueno le van a decir malo. Eso está en el libro de Isaías. O si no, también Isaías luego lo dice así, va a llegar una época donde a la oscuridad le van a decir luz, y a la luz le van a decir oscuridad. Bueno, estamos en esa época hoy en día. Estamos en una época, hermano, donde lo malo se vuelve lo más normal del mundo, porque todos lo hacen. Ok, muchos cristianos también se dejan arrastrar por la corriente, ¿ah? Y hay que tener cuidado, creyentes, por si acaso. A veces los creyentes, porque decimos, pero ¿por qué lo haces? Porque todos lo hacen. ¿Y por qué vives así? Porque todos viven así. ¿Pero por qué hablas así? Porque todos hablan así. No, hermanos. Nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, no tenemos que vivir con los valores de este mundo. Tenemos que vivir con los valores del reino de Dios. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la maldad ha avanzado tanto ha avanzado hoy en día, que se trata de inculcar en nuestra mente y en la de nuestros niños, de que los niños pueden decidir construir su orientación sexual. Ok, tú has nacido con forma de varón, pero no necesariamente tienes que ser varón, le dicen. Tú decides si tú quieres ser hombre o si tú quieres ser mujer. O sea, no tienes que guiarte por lo que eres físicamente. Hermano, esto es una aberración ante los ojos de Dios. La maldad hoy en día se trata de imponer en nuestro mundo. Pero en toda esta situación, observe lo que dice el versículo número 13, como agarrando todo lo que dice el versículo 10, 11, 12. Mire lo que dice el versículo 13, encerrándolo el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, habla de perseverar, de ser fieles al Señor. Ahora, mi problema que yo siempre tenía y que le tengo que ser honestos es cuando dice, ahí dice la última parte, dice, este será salvo, será, y decía, es futuro. Entonces yo decía, es futuro. Y entonces yo mucho tiempo pensaba de que si una persona quería ser salva, tenía que permanecer firme. Y no es así. Sino que hay que verlo este versículo desde la óptica del Señor. El Señor lo está mirando desde una eternidad y dice, el que es fiel es porque ya es salvo. El hombre y la mujer que permanece firme en el Señor a pesar de la persecución, a pesar de que vienen falsos profetas, a pesar de que la maldad se establece en esta tierra, el que permanece firme es porque ya es salvo. Ya es un hijo de Dios, ya es una hija de Dios. Bueno, necesitamos ser firmes al Señor, fieles al Señor. Rápidamente mencionemos la última señal durante los días de la tribulación, la sexta señal, dolor de parto de la tribulación, versículo número 14.
nos habla de una predicación mundial del Evangelio. Versículo 14 nos habla de una predicación mundial del Evangelio. Por favor, versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, y entonces recién ahora sí dice, y entonces ¿qué cosa va a ocurrir? Vendrá el fin. Entonces viene el fin, dice. Hermanos, para que venga el fin, que se refiere a la segunda venida de Cristo, ojo, no el arrebatamiento, por favor no confunda arrebatamiento de la iglesia con segunda venida, ¿verdad? Ok, eso ya hemos explicado. Como le decía yo en la clase anterior, si usted de repente le falta todavía de repente entender algunos conceptos que hablamos en la prédica, repase las lecciones anteriores de esta serie, o también tenemos una serie que predicamos hace un tiempo sobre las señales que tienen que ocurrir antes del Apocalipsis. O sea, repásela usted, ahí va a encontrar bastante información. Y también tenemos una serie sobre el libro de Daniel. Entonces, algo que tiene que ocurrir antes que venga el fin es la predicación del reino, del Evangelio del reino en todo el mundo. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿y quién o quiénes van a predicar el Evangelio en la época de la tribulación? ¿Quién? No hay iglesia. Recuerda que la iglesia ha sido sacada antes de la tribulación. La iglesia, el Señor se la ha llevado. ¿Quiénes predicarán? A su momento, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vaya un ratito al capítulo 7 de Apocalipsis, por favor. Vaya un momentito al capítulo 7 del Apocalipsis. Ok, capítulo 7 del Apocalipsis. Mire usted que, no lo vamos a leer toda esa sección, pero mire usted que la primera visión del capítulo 7, como hace un rato decíamos, habla de los 144.000 sellados. Que según lo que dice la Biblia son todos judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, el Señor. Por si acaso le voy diciendo, hoy en día los judíos solo saben que son judíos, pero ningún judío sabe de qué tribu es, por si acaso, ¿ah? No hay ningún judío que sepa de qué tribu es, solamente saben que son judíos, pero no saben de qué tribu son, porque los registros de los judíos se han perdido en la historia. Eso se destruyó cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí se destruyeron todos los registros y solamente saben que son judíos, pero no saben de qué tribu son. Así que esa historia que por ahí andan contando de que ya están separados los sacerdotes para el futuro templo que se va a reconstruir, esa es una historia para niños, hermanos. Nadie sabe de qué tribu es hoy en día, solamente el Señor sabe. Y el Señor va a sellar, dice aquí en el capítulo 7, a 12.000 de cada tribu. Y va a haber 144.000. ¿Qué van a hacer estos hombres? Y le voy diciendo claramente, solo son varones, solo son hombres. Pastor, ¿cómo lo sabe usted? Porque si usted lee el capítulo 14, donde aparece otra vez estas personas, ahí claramente hablan de que ellos no se han casado, dice, no dice solamente que no se han casado, dice que no han caído en la inmoralidad. Sencillamente eso habla, no han caído en la inmoralidad sexual, dice con mujeres, dice, así habla. O sea, son varones. Y estos varones, estos 144.000, sencillamente serán los predicadores de Dios durante los días de la tribulación. Serán hombres que el Señor escoge, selecciona, hombres que han llegado al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y estos hombres irán por todo el planeta Tierra llevando el mensaje del Evangelio, predicando el mensaje del reino. Pero tendrán dos líderes. ¿Quiénes serán? En el capítulo 11 del Apocalipsis, usted ve, y solamente estamos viendo títulos, ¿sabes? Porque no hay tiempo de leer todo el Apocalipsis, ¿verdad? Mire usted, el capítulo 11 habla de los dos testigos. Estos dos testigos serán dos hombres escogidos por Dios que estarán durante los días de la tribulación. Estos dos hombres ya estuvieron antes aquí en la tierra, estuvieron con Cristo durante la transfiguración en el monte. ¿Quiénes son? Uno de ellos es Moisés y el otro es Elías. Moisés y Elías regresarán a esta tierra, van a dirigir a los 144.000, van a hacer milagros y van a predicar el Evangelio por toda la tierra. Pero durante esos días de la tribulación
muchos hombres y mujeres serán salvos. Como hemos visto en el capítulo 7, recuerdan ustedes cuando dice, que, ¿quiénes son? Cuando le pregunta, y ellos dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación, millones de millones. ¿Y usted qué cosa cree que hace un hombre y una mujer cuando recibe con gozo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hizo usted al comienzo de su vida cristiana cuando recibió la palabra de Dios? Habla de Cristo, ¿sí o no? Habla de Cristo. Habla de Cristo, predica de Cristo, anuncia de Cristo. Entonces, millones de hombres y mujeres que serán salvos durante los días de la tribulación van a estar hablando de Cristo Jesús por todo lugar. Porque ellos saben algo, falta poco en esos días. Falta poco, falta unos cuantos años para que todo termine. Entonces, como falta poco, falta unos cuantos años, estamos hablando de los días de la tribulación, ¿ah? Como falta unos cuantos años para que todo termine, hay que hablar de Cristo a toda criatura. Y comienzan a predicar el Evangelio literalmente mañana, tarde y noche. Y cantidad de personas como nunca antes serán salvas. Pero no solamente ellos, sino que la Biblia dice que vendrá un ángel del cielo en aquellos días que también estará anunciando el Evangelio. Mire lo que dice en Apocalipsis, mire lo que dice en el capítulo 14, por favor, versículos números 6 y 7. Capítulo 14 del Apocalipsis, versículos números 6 y 7, dice así. Capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, según lo que dice el versículo número 6, un ángel. Y el versículo 6 dice que este ángel tiene el Evangelio eterno. ¿Y qué hace con este Evangelio eterno? Lo comienza a predicar. Los días de la tribulación serán días únicos. No es la norma. 144.000 sellados predicando el Evangelio, Moisés y Elías predicando el Evangelio, toda la gente que se convierte a Cristo predicando el Evangelio, creyentes sufriendo por su fe en Cristo Jesús, y encima ya a las finales de todo viene un ángel del Señor que va por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Imagínense esos días de la tribulación. Yo quiero ir concluyendo esta mañana solamente planteándole 3 preguntas. Solamente le planteo 3 preguntas. Pregunta número 1 que le hago: ¿estamos viviendo de acuerdo a los valores del reino de Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a los valores del reino de Dios? Si la respuesta es sí, entonces tiene que haber persecución. O sea, tenemos que ser señalados como cristianos y la gente nos tiene que rechazar muchas veces. Porque así es, un verdadero hijo de Dios recibe maltrato, siempre. Pero si usted está calladito, calladita ahí donde usted vive, donde usted trabaja, y nadie sabe que usted es cristiano o cristiana, entonces usted está cómodo con el sistema, pues, ¿no? No quiere que nadie le diga nada, que usted es un evangélico o una evangélica. Por ejemplo, si cuando llega la hora de la comida en su trabajo, en sus estudios, están ahí con los compañeros en la mesa y usted no ora. Porque si oro, me van a decir que soy un religioso, una religiosa y que estoy mal. Entonces no oro. Señor, tú ya sabes, ¿no? No. El Señor lo que sabe es que eres un cobarde, ¿verdad? Eso es lo que el Señor sabe. ¿Verdad? Te lo digo. El Señor sabe que eres un cobarde. Cuando yo estoy en algún lugar y me invitan a orar, todavía yo con más ganas me pongo a orar una oración, pero la de las 7 palabras. Para que todo el mundo sepa que esto es tan raro, ¿no? Pero hay que dar testimonio de Cristo Jesús, ¿verdad? Segunda pregunta que te hago. ¿Te has examinado a ti mismo o a ti misma si eres un verdadero creyente en Cristo Jesús? Porque Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, segunda de Corintios 13, 5, Pablo le dijo a los Corintios, le dijo así: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ojo, Pablo no dijo examina a la hermana o examina al hermano. Porque Cristo dijo claramente, ¿no? Antes de andar mirando la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu propio
Ojo, ¿no? Por eso Pablo dice, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo si estás en la fe. Bueno, y esto es muy importante, ¿eh? ¿Sabe por qué le digo? Porque puede ser que alguien haya caído en el juego de la religión y cree que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero hay que examinarnos. No vaya a ser cosa que venga la persecución y usted diga, yo, la iglesia bautista de Palmas Reales, no, yo ni la conozco. ¿Dónde cae Palmas Reales? ¿Qué? ¿El pastor Hidalgo? ¿Quién es el pastor Hidalgo? No, ese gordo, no lo conozco. Dicen, si ese gordo ya caíste, pues, ¿no? ¿Ya? No, alguna vez vi en internet ahí, pero no, yo no conozco eso, ¿no? Hermano mío, tenga cuidado. Hay que examinar nuestras vidas a ver si somos hijos de Dios. Pregunta número 3. ¿Estás hablándole a otras personas de Cristo Jesús? ¿Estás hablando? Si no lo estás haciendo, yo te animo. Habla de Jesucristo. Anuncia de Jesucristo.